Similitudes entre física cuántica y la psicología de Jung. El caso de la sincronicidad y de cómo fracasa una analogía. Un ensayo de Nalieli Hernández Cornejo, Universidad de Guadalajara, México. Similitudes entre física cuántica y la psicología de Jung. El caso de la sincronicidad o de cómo fracasa una analogía. Resumen. En este artículo me propongo analizar la analogía que hace el psicólogo Carl J. Jung entre el carácter acausal de la teoría cuántica y su concepto de sincronicidad. Para ello, primero daré una explicación general sobre la analogía. En segundo lugar, reconstruiré el nacimiento del principio de complementariedad como marco interpretativo de la teoría cuántica. A continuación, esbozaré el cuadro histórico en el que Jung tendrá contacto con la teoría cuántica y la forma en que recurre a ella para su teoría psicológica. Finalmente analizaré el uso analógico que hace de la acausalidad para justificar y dar cabida al fenómeno de la sincronicidad. Señalaré que la analogía fracasa porque existen disimilitudes fundamentales entre ambas concepciones que a su vez muestran que Jung mantiene una actitud paradójica ante los criterios científicos. El acelerado ritmo y éxito del desarrollo científico en la cultura occidental ha hecho un lugar común la idea de que los modelos o conceptos científicos se convierten en fuentes de explicación en otros dominios culturales. El impulso de esta cultura que ha tomado como modelo el saber científico ha facilitado y promovido el uso de elementos, por ejemplo, del modelo mecanicista newtoniano, del concepto de energía y de los procesos evolutivos en otras áreas del conocimiento como la psicología o la sociología. Por esta razón, las metáforas y analogías son un recurso prolífico en la ciencia y el conocimiento en general para la construcción de nuevos modelos o formas de explicación que ha sido muy explorado durante la segunda mitad del siglo XX. Así, si atendemos al desarrollo histórico de la ciencia, podemos observar un constante flujo de metáforas, analogías y literalidades, en algunas ocasiones con más éxito explicativo que en otras. En este artículo analizo un caso particular de las múltiples relaciones entre física y psicología, la analogía entre el concepto de sincronicidad de Carl Gustav Jung y el concepto de acausalidad en la mecánica cuántica. Durante el primer cuarto del siglo XX, en el mundo fue testigo del surgimiento de la mecánica cuántica, una de las revoluciones científicas cuyas implicaciones obligaron a una reconsideración radical de los supuestos fundamentales sobre la realidad física. Dicha reconsideración modificó paulatinamente no solo las explicaciones de la comunidad científica, sino también la concepción general del mundo físico
que se encontraba firmemente asentada en la cultura occidental y en el sentido común de la época. Asimismo, la estructura de la nueva realidad atómica ha modelado nuevas explicaciones en otros ámbitos de la realidad, tanto dentro como fuera de la ciencia. De esta forma, la apropiación de las descripciones cuánticas como modelos, metáforas o analogías ha transitado arriesgadamente desde la biología hasta la conducta humana. Las explicaciones resultantes oscilan alrededor de la frontera que práctica y socialmente establecemos como científica, erigiéndose como un modelo cultural que articula elucidaciones a veces plausibles y otras más osadas o incluso completamente inapropiadas. El caso del psicólogo Carl Gustav Jung es uno de esos casos en donde la psicología recurre a analogías de la teoría cuántica en distintos momentos de su obra. Mi interés particular radica en analizar desde un punto de vista epistemológico el uso analógico que hizo Jung del carácter acausal de la mecánica cuántica para explicar y justificar el fenómeno que denominó sincronicidad. Ello con el fin de valorar el éxito o fracaso de dicho recurso en la explicación de tales eventos, así como para extraer algunas conclusiones sobre la actitud de Jung frente a la ciencia. Las analogías en ciencia, una aproximación general. Sin duda existe abundante bibliografía que analiza la estructura y la función de las analogías en la ciencia. En ella se abordan una diversidad de problemas en relación a su uso para conseguir nuevas explicaciones científicas en nuevos dominios. Su valor epistemológico o heurístico, así como su alcance y limitaciones, han sido discutidos en innumerables libros y artículos por diversos autores. Podemos encontrar una vasta variedad de teorías acerca de la analogía de Platón y Aristóteles hasta la prolífica bibliografía que surgió en la segunda mitad del siglo XX. Para los fines de este trabajo voy a partir de la definición de analogía de la Stanford Encyclopedia of Philosophy, para posteriormente recurrir a algunos elementos de la concepción contemporánea de Mary Hess sobre analogías en ciencia de Gärtner and Jeziorsky o de Holland. Me restringiré a estas definiciones debido a que proporcionan una herramienta útil para analizar epistemológicamente las analogías y no meramente en un sentido lógico. La definición de Stanford Encyclopedia of Philosophy en su edición 2013, que establece que la analogía es una comparación entre dos objetos o sistemas de objetos que selecciona en qué aspectos son considerados como similares. De acuerdo con esta definición, la analogía transfiere una información o un significado de un tema u objeto en un dominio fuente o base a otro en un dominio blanco u objetivo, target. En particular, hablando en términos epistémicos, para Gärtner and Jeziorsky, 1993,
se trata de una correspondencia de conocimiento de un dominio base al otro blanco, tal que en el conocimiento del sistema de relaciones válido entre objetos base, también es válido entre los objetos blancos. De tal forma que en este recurso del lenguaje podemos rastrear un argumento analógico cuando se obtiene una conclusión a partir de premisas en las que se establece una similitud entre elementos distintos. Dicho argumento explicita un razonamiento que establece una primera similitud que da soporte o fundamento de que otra similitud existe. Es decir, podemos afirmar que una primera similitud entre los objetos o dominios nos induce a pensar que existe una segunda similitud entre ellos. Se hace evidente entonces que los argumentos analógicos son razonamientos de carácter inductivo. La conclusión no se sigue con completa certeza, sino solo se sostiene con diferentes grados de plausibilidad y que, según Holland, es usado en un sentido amplio y que incluye todo proceso inferencial que amplía el conocimiento. Holland, 1986. Así, podemos generalizar la estructura del razonamiento analógico de la siguiente forma. Si A es similar a B en ciertos aspectos X y A tiene alguna característica C, entonces B también tiene C o alguna característica C asterisco similar a C, donde A y B son los dominios fuente y blanco respectivamente. Ya que se trata de un argumento inductivo, la conclusión no es lógicamente necesaria o se sigue necesariamente de las premisas. Solo nos proporcionan evidencia aceptable, como dije antes. De tal forma que afirmamos que es plausible que C asterisco sea válida para el dominio blanco debido a ciertas similitudes aceptadas con el dominio fuente a pesar de ciertas diferencias conocidas, donde plausible lo que entenderemos como con cierto grado de soporte de carácter epistémico, ello significa que tenemos alguna razón para creer la similitud sugerida, incluso antes de probarla, si bien en el contexto de la ciencia significaría que es una hipótesis plausible que sugiere que tenemos alguna razón para investigar más acerca de ella, que muestra cierta viabilidad o interés. Asimismo, la fuerza de argumento depende de qué tantas propiedades X y Y compartan ambos dominios de la relevancia de las características C compartida, sugerida por la analogía y las disimilitudes relevantes entre ellos. Por otro lado, las analogías cumplen distintas funciones desde la perspectiva epistemológica. Una de ellas puede ser la de proporcionar una explicación al nuevo dominio. Por ejemplo, si es posible generar una analogía entre nociones o premisas que se han establecido en un dominio reconocido y un dominio nuevo, se facilita la aceptación de la explicación en el nuevo ámbito, por tal forma que se logra un esclarecimiento
de lo novedoso en términos de lo conocido, ya que las premisas se traducen a un lenguaje más familiar y se clarifican sus relaciones. Otra de las funciones de la analogía es relacionar ámbitos diferentes con el fin de generalizar. Si se establecen analogías entre diferentes problemas, se puede por inducción extraer conclusiones a partir de casos que se consideran análogos. También puede ser un modelo tentativo para resolver algún problema en el segundo dominio, aunque dicho modelo no esté totalmente justificado en este último. Si bien estas concepciones no están completamente delimitadas y son objeto de diversos debates en un sinnúmero de matices, nos apegaremos a su carácter general en el análisis que nos preocupa entre física y psicología. Las explicaciones cuánticas. El marco lógico y conceptual básico para dar cuenta de los fenómenos microfísicos de la luz y la materia surgió en 1927 a partir de los principios de complementariedad y de indeterminación elaborados por Niels Bohr y Werner Heisenberg, respectivamente. La situación hasta finales de 1926 era la siguiente. Después de 25 años de intentos parcialmente exitosos, pero sin una teoría con consistencia lógica que explicara los fenómenos atómicos, en 1925 y 1926 surgieron dos formalismos eficientes. Se trataba de la mecánica matricial y la mecánica ondulatoria de Heisenberg y Schrödinger, respectivamente, que resultaron acertados y precisos para la predicción de los fenómenos en cuestión. Estos dos aparatos matemáticos equivalentes, sin embargo, carecían de una explicación conceptual que diera cuenta de dichos fenómenos haciendo uso de los conceptos clásicos de onda y partícula sin caer en inevitables contradicciones. Las exaltadas discusiones en la comunidad de físicos fue la evidencia de que no existía una interpretación de formalismo que fuera adecuada. No había una relación consistente entre las ecuaciones y las descripciones. La situación se muestra en la pregunta que se hacía en ese momento el mismo Heisenberg, Bohr, 1985. ¿Puede la naturaleza ser tan absurda como nos parece en estos experimentos? En este escenario, a principios de 1927, surgen los principios que formarán la base interpretativa de lo que se denominará la Escuela de Copenhague. Esta interpretación se fundamenta en el principio de complementariedad que elaboró Niels Bohr, el cual establece el comportamiento dual de los fenómenos atómicos para dar cuenta de todas las observaciones de forma consistente, haciendo uso de las categorías clásicas de onda y partícula, pero en un nuevo marco lógico. Su punto de partida es que el postulado cuántico, esencia de la teoría cuántica, atribuye un elemento de discontinuidad a todo proceso atómico. Esta inherente discontinuidad implica que la interacción o intercambio de energía entre instrumento de medida y objeto no puede ser despreciada.
como en el caso de la física clásica. Es decir, resulta imposible estipular mediante correcciones determinables la influencia del conjunto del aparato de medida sobre el objeto medido. Ahora bien, si una observación no puede ser hecha sin despreciar cierta interacción con el instrumento, la noción de causalidad en el sentido determinista no puede ser aplicada, pues el sistema no se encuentra aislado. La energía no es constante y por tanto no podemos usar los teoremas de conservación. Para conservar la causalidad debemos prescindir de hacer una observación, por tanto, de una descripción espacio-temporal y así mantener el sistema cerrado. Por el contrario, al observar el sistema no podemos